Faltan casi 3 años para el inicio de la Copa del Mundo 2026. 35 meses, 149 semanas, más de 1000 días, 1040 aproximadamente. Y las voces de los expertos claman que no importa si dirige Martino, Coca, Lozano, Ambriz, Guardiola, Ancelotti. Dicen que no importa porque no hay materia prima. Advierten esto sobre todo los futbolistas que el mundial en casa está a la vuelta de la esquina y que no hay jugadores con calidad suficiente para representar al Tri como ellos lo hicieron. Muchos de estos quejosos fueron mundialistas en Estados Unidos 94 y me salta la pregunta, ¿en dónde estaban ellos 3 años antes de esa Copa del Mundo? Vamos a averiguarlo. De entrada, en la Federación Mexicana de Fútbol ya tomaron nota. Hay una verdadera reestructura. Los dirigentes, Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega, están haciendo un plan integral, multidisciplinario, con el objetivo de llegar en perfecta forma al Mundial en casa. Muy importante, pensando en esta generación, el promedio de edad. ¿Cuál es el promedio de edad de los jugadores que asisten a una Copa del Mundo? Vamos a tomar como referencia Qatar 2022. Las selecciones más jóvenes tenían entre 24 y 25 años en promedio. Las más experimentadas, que entre ellas estaba México, pasaban de los 28. La campeona argentina tenía casi 28, 27.6, con todo y que ahí estaba Messi y otros tantos que ya pasaban de los 30 años. El promedio de la selección mexicana, el promedio de edad en la Copa Oro bajo el mando de Jaime Lozano fue de casi 26 años. Me faltan 3. Evidentemente debe haber un recambio generacional. Pensar que estos mismos jugadores llegarán sería una locura. Sería un promedio de 29 años. Sería una selección realmente vieja, de acuerdo a los promedios que se presentaron en Qatar. En esta selección había 3 mayores de 30 años, incluyendo el portero suplente, Toño Rodríguez, y al titular, Memo Ochoa, que sí tiene muchas posibilidades de llegar. El otro era Henry Martín. Se ve complicado que a los 33 años pueda cumplir con esta función de desgaste durante 70 minutos para que entre otro a nada más anotar el gol y que se lleve la gloria, ¿no? De estos campeones de la Copa Oro, los que llegarían cerca de los 30 años, por nombrar algunos, están Edson Álvarez, Jesús Gallardo, César Montes, Orbelín Pineda, Luis Romo, Uriel Antuna, el mismo Luis Gerardo Chávez, Luis Ángel Malagón. El proceso natural nos diría que llegarían solo un par de ellos, incluyendo el portero. 10 jugadores de la Copa Oro tenían menos de 24 años. Esa es la base. Destaca Santi Jiménez, Eric Sánchez, Diego Lainez si se decide dejar de ser talismán y empieza a pesar en el campo, o si el Herrera si se consolida. Son estos algunos de esos jugadores que son los chavos de hoy, pero van a llegar o deberían llegar en plenitud a 2026. Y los que deben consolidarse porque llegarían en esa edad que dicen los expertos es la ideal para jugar al fútbol, 27, 28 años, Johan Vázquez, Piojo Alvarado, Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez. Por lo pronto, 3 de ellos están en Europa. Así que las voces que claman por una renovación, pues no están tan equivocadas, porque simple y sencillamente el paso del tiempo es inevitable. Pero el tema es, a mi parecer, ¿quiénes llegarán a ser los jóvenes con impulso y talento suficiente dentro de 3 años? ¿Quiénes van a llegar con 21, 23, 25 años? Pues los que hoy tienen entre 18 y 22. Muchos de ellos a lo mejor ni siquiera han debutado en la Liga MX o acaban de debutar. Y con tanto extranjero, a lo mejor hay menos posibilidades. Se consolidarán algunos y pues ¿quiénes brillarán y quiénes llegarán? Pues los garbanzos de a libra. ¿Qué pasaba 3 años antes de Estados Unidos 94? ¿Y por qué hablar de esta Copa del Mundo? Porque fue la que rompió paradigmas. Fue la primera que se jugó fuera de México en la que se superó la fase de grupos. Y la que a partir de ahí siempre se llegó a octavos de final. Claro, racha que terminó en Qatar 2022. Así que otra vez
a empezar de cero. 3 años antes, julio de 1991. De entrada fue un fracaso totote. Se jugó por primera vez la Copa Oro. México ni siquiera llegó a la final, perdió en semifinales y Manuel Lapuente ya ni siquiera dirigió el partido por el tercer lugar. Renunció un día antes, Luis Fernando Tena se hizo cargo del equipo. Se decía que los dos primeros de la Copa Oro irían a la Copa América. Después sí hubo arreglos y sí fue México. Llegó Menotti hasta noviembre del 91 y se fue en diciembre del 92. En enero del 93 comenzó la era de Mejía Barón, año y medio antes de la Copa del Mundo, de esta Copa del Mundo que en ese momento nadie esperábamos que fuera a ser tan espectacular. De esa selección mexicana de la primera Copa Oro, solamente llegaron al Mundial del 94 Adrián Chávez, Michel Espinosa, que ni siquiera jugaron en la Copa del Mundo, pero fueron parte del plantel, Benjamín Galindo, que jugó un par de partidos, la dupla Hermosillo-Sague, que eran los goleadores de moda, aunque ninguno de ellos anotó en el Mundial en Estados Unidos. Y el delantero que era suplente, un novato de 22 años llamado Luis García. La base del Mundial 94 fueron los Pumas campeones de la 90-91, 3 años antes. Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, García Aspe, Luis García Postigo, que decimos el jovencito, pero acababa de ser campeón goleador en primera división. Y no sabía, pero estaba cerca de irse a Europa. En el 91, Aspe solamente había jugado 4 partidos con México. Ramírez Perales llevaba 2. Jorge Campos y Claudio Suárez ni siquiera habían sido convocados. García Postigo ya tenía 6 partidos, pero no había marcado aún. No había forma de predecir que anotaría doblete en la Copa del Mundo. ¿Quién más destacó en Estados Unidos 94? Marcelino Bernal, ¿se acuerdan del golazo que hizo? Él era ya de los veteranos en el 91, ya estaba cerca de los 30 años, pero apenas había jugado 5 partidos con el Tri. Ya tenía 8 años en primera división, surgió en Cruz Azul y acababa de ser campeón con Puebla un año antes. Pero nadie imaginábamos, nadie hubiera pensado que 3 años después le anotaría un golazo a Italia en la Copa del Mundo. Hugo Sánchez era el más veterano. Hugo ya era la figura. En el 91 ya era pentapichichi, ya había ganado sus 5 títulos de goleo, ya había ganado 10 títulos en Europa. Pero tenía 33 años recién cumplidos y el paso del tiempo comenzaba su declive. Además de que ya tenía 5 años sin jugar con la selección mexicana y era muy, pero muy poco probable su regreso. Hagan de cuenta que se hablaba de él en ese entonces, como hoy hablamos de Carlos Vela. Benjamín Galindo era otro de los veteranos del 94. En el 91 acababa de cumplir 30 años y apenas había jugado 8 partidos con México y 4 de ellos fueron en esa Copa Oro del fracaso. Con mayor trayectoria en el Tri en el 91 de los que sí llegaron estaban la dupla goleadora. Carlos Hermosillo estaba cerca de los 27 años de edad. Ya había superado los 100 goles con clubes. Ya había sido campeón 3 veces con América. Ya se había ido a jugar a Europa, aunque no le fue bien en esa experiencia. Y regresó muy pronto a Monterrey. Y además, ya tenía experiencia mundialista. Fue el novato de Bora en 1986. Y ya tenía 26 juegos y 8 goles con el Tri. Saguiño tenía 24 años recién cumplidos. También ya había sido bicampeón con América, estaba muy cerca de los 100 goles con las Águilas, pero solamente 14 juegos con México. Ese era el panorama. 3 años antes, ni siquiera habían debutado casi la mitad de los que fueron a Estados Unidos 94. Nacho Ambriz, Joaquín del Olmo, Jorge Rodríguez, Juan Carlos Chávez, José Luis Salgado, ellos nunca habían vestido la playera tricolor. Bueno, y vamos más allá. Raúl Gutiérrez, Luis Miguel Salvador y Félix Fernández acababan de ascender al Atlante en esa temporada, en la 90-91. Por eso es que extrañamos el ascenso. Aunque bueno, ojalá no descartamos que a 2026 vaya al Mundial algún jugador del Tapatío que acaba de ganar la Liga Expansión. Ojalá, no es la misma presión, no es la misma competencia, pero sería un buen símil. Luis Antonio El Cadáver Valdés acababa de debutar con Chivas, aunque ya con 25 años,
y Ramón Ramírez. Debutó justamente en esa temporada, la 90-91, y con sus 21 años ya era figura de la sub-23, la que ganó los Juegos Centroamericanos en 1990 y la plata en Panamericanos en 1991. Así que sí, debe haber renovación, pero debe ser natural. Y no porque los seleccionados de hoy sean malos o berrinchudos o tantos otros calificativos que les han aplicado en los medios. No, simple y sencillamente la renovación debe ser natural y por el proceso mismo del tiempo. Y debe ser ganada por esos chavos que hoy acaban de debutar, que hoy acaban de jugar una final, que hoy comenzaron el torneo levantando la mano, que hoy tengan hambre, que tengan ambición y por supuesto que tengan talento. Talento para desplazar a los que están ahora, porque tampoco deben dejarse ser desplazados solamente por la edad. De 1991 al 94 se fueron veteranos consagrados, algunos mundialistas incluso, como Pablo Larios, Carlos Muñoz, Félix Cruz, Gonzalo Farfán, El Cuchillo Herrera, Guillermo Muñoz, Paul Moreno, el mismo Ricardo Peláez, que fue esa Copa Oro, ya no llegó al Mundial. Juan Hernández, que volaba por la banda, Ruiz Esparza, ni el Chepo de la Torre, que eran jóvenes que empezaban a despuntar, pero ya no llegaron a Estados Unidos 94. ¿Será que en la lista de 2026 habrá nombres que hoy no ubicamos? ¿Tú qué opinas? Compártenos tu opinión porque es lo más importante. Gracias a ti, sigo al Tri, es lo que es y creció lo que creció durante este verano. Durante este verano en el cual todavía hay muchas sorpresas, porque aunque la actividad de selecciones mexicanas en el campo tomará un breve receso, en la oficina está más fuerte que nunca y estaremos ahí para llevarte las novedades del nuevo técnico y de todo lo que se plantee, incluso por ahí alguna sorpresa desde las mismas oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. No te lo pierdas. @sigo el Tri, te saludo Oscar Guevara y síguenos en todas nuestras redes sociales y apúntate para ir a los partidos, porque recuerda, por la tele no, que nadie nos lo cuente.